Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de lecturas desde Freud. Em, la vez pasada creo que nos dejó dos cosas con las que hoy vamos a empezar. En primer lugar, el afiche y en segundo lugar, algunas preguntas que creo que hoy podemos empezar a darle respuesta que quedaron abiertas con la lectura de los tres párrafos de la última vez. Entonces voy a compartir pantalla para presentar el PowerPoint y comenzamos. Este es el afiche de la invitación. A ver si me da aquí. Este afiche, creo que el título cifra lo que nos encontramos en este texto de Freud, escrito por la muerte de Charcot en 1893. Es algo que no esperábamos, que encontramos y creo que pues yo quedé muy sorprendida al encuentro de estos párrafos, porque lo que nos encontramos no concuerda o es muy diferente a lo que circula por ahí sobre lo que es Charcot, Freud y la relación para el inicio del psicoanálisis entre ellos. ¿Qué fue lo que encontramos? Yo diría que fue la beta de un deseo que abrió la vía al campo psicoanalítico. Eso fue lo que nos encontramos. Esa beta la encontramos en su origen. Es la razón del título que nos convoca hoy, del deseo de Charcot al deseo de Freud en la Salpêtrière. Veamos los indicios que nos sirvieron para situar esa beta, ese hilo del deseo. ¿Cómo se da uno cuenta de ello en un texto, en cualquier texto, ¿cierto? Estos indicios pues no son nada del otro mundo, yo los aprendí, les comparto, quien quiera ver la bibliografía, los aprendí en un texto que Lacan recomienda mucho que leamos de Jacobson, en uno de sus textos, que es la función poética. Ahí nos indica cuáles son los indicadores lingüísticos que nos permiten situar lo que es la dimensión del sujeto, es decir, de aquel que habla en primera persona. Es una entrada al sujeto del inconsciente, obviamente. Son indicios que nos van a ir llevando al sujeto y a su deseo. Entonces, tenemos... bueno, pero antes quisiera que siempre, como queremos en estas lecturas, nuestro propósito es identificar siempre en lo que leemos los tres registros lacanianos, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo van a ver ahorita en los colores que utilizamos en la lectura, en las frases que vamos a releer. Lo real en azul siempre, lo imaginario en verde y lo simbólico en rojo, ¿sí? De acuerdo con el nudo Borromeo. Como ustedes ven, este nudo Borromeo es del seminario 23, pero los tres registros vienen en Lacan desde el principio de su enseñanza hasta el final. Como ven ustedes, los tres registros, pues hay momentos en que lo real está absolutamente solo, es absoluto, lo imaginario también y lo simbólico. Pero también hay otros momentos en que hay intersecciones entre lo real y lo imaginario, entre lo simbólico y lo real, y entre lo imaginario y lo simbólico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, veo que hay varias personas que vienen como por primera vez, entonces para irlos habituando un poco a cómo leemos, tratando siempre de orientarnos por estos tres registros. Esto hace que la lectura sea una lectura como la quiere Lacan, en relieve, estereoscópica, es decir, porque los registros no son planos, no son una cosa plana, sino al contrario, topológica. Entonces, bueno, sobre esa base, veamos cuáles son esos indicios a través de los cuales nos encontramos el deseo en la ocasión pasada. Eh, estos indicios, por aquí que no me deja ver. Estos índices del deseo de Freud y los índices del deseo de Charcot. En la carta a la novia nos encontramos índices
en aquello que Freud reconoce de sí mismo y le declara a ella, a su novia en el escrito. Entre todas las frases, creo que las más puntuales son estas dos. Tengo la impresión de que estoy cambiando mucho. Y Charcot está sencillamente desbaratando todos mis objetivos y opiniones. El primer indicio del sujeto y de su deseo está en esta dimensión, en el verbo, en la enunciación. Y para identificar la enunciación en un texto siempre preguntamos quién habla o en este caso quién escribe. Entonces es Freud como sujeto real que escribe en primera persona y utiliza el verbo en primera persona, tengo. Yo pongo yo por entre paréntesis porque ustedes saben que en español el sujeto es tácito y muchas veces se pierde, pero aquí hay dos yo que es necesario diferenciar, entonces por eso los hago visibles, ¿cierto? El yo real que escribe en esa época, en vida de Freud, pues, y un yo que vamos a ver que es imaginario. Entonces tenemos la relación, como en toda oración, ustedes lo recuerdan del colegio, cuando hacían el análisis gramatical, sujeto y objeto. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando escuchamos una frase en términos psicoanalíticos. Lo mismo, el sujeto y el objeto. Claro, con toda su profundidad y sus implicaciones en términos de lo que nos va a llevar al sujeto del inconsciente y a la relación inconsciente con los objetos. Entonces tenemos un sujeto que habla en primera persona y que va a estar en relación con un objeto. Ese sujeto, yo, que habla en primera persona, tiene algo, tengo. Ahora, ¿cuál es el objeto de ese tener? El objeto es simbólico, tengo la impresión, tengo una impresión y con esa impresión entramos también en la dimensión de lo más subjetivo, porque es que la impresión de una persona es diferente a la otra. Y esa impresión está es un sujeto, es un sustantivo que está calificado por esta oración relativa, una impresión de que algo cambia. Y en esa segunda oración viene también la primera persona del sujeto que está hablando y esa primera persona es yo estoy cambiando mucho. Tengo la impresión de que cambio, ¿cierto? Tengo la impresión de que yo estoy cambiando mucho. La impresión de que cambio. Aquí tenemos el sujeto, ¿sí? Que habla y el yo que es de alguna manera, ¿sí? Al que le pasa algo. Entonces está el sujeto y su objeto que es el yo imaginario. Entonces, estos indicios, sobre todo las primeras personas, esta insistencia en la primera persona es lo que nos va dando la pista de que ahí está cifrado algo del orden del deseo. Y la segunda, en esta segunda, el sujeto es Charcot y la acción de Charcot que es de desbaratar, recae nuevamente sobre un objeto de la primera persona del sujeto que habla y que son los objetivos y las opiniones. Él está desbaratando esos objetivos y esas opiniones. Toda esta conmoción, todo este temblor, terremoto que se operó en Freud mientras que llegó en los primeros meses de llegada, no había pasado un mes y pico de su llegada a la Salpêtrière, nos anuncia de que hubo una conmoción subjetiva. Y si hubo conmoción subjetiva es porque algo del deseo se tuvo que haber tocado. Esos son índices del deseo de Freud. Y los índices del deseo de Charcot, pues obviamente son los que Freud logra reconocer en Charcot. ¿Y cómo lo reconoce? Lo reconoce, también seleccioné creo estas dos frases que son puntuales y es la que dice, el rico material neurológico despertó su temprana curiosidad científica. La curiosidad implica un deseo de saber, o sea, el deseo que se juega en la Salpêtrière es un deseo de saber. Entonces, ese rico material despertó esa curiosidad, ese querer saber.
Y el segundo, también clave, es lo que dice, él solía decirse a sí mismo, será preciso que vuelva aquí y aquí me quedo. Y cumplió su palabra. Entonces, fíjense cómo gramaticalmente es muy lindo, porque es que él, ¿quién? Solía decirse, él, Charcot. ¿Qué hacía? Solía decirse, miren, lo pongo en azul porque es de la enunciación real de ese sujeto que se habla a sí mismo y le dice a quién se dirige, a ese, a ese yo, a su propio yo. Entonces, él, Charcot, solía decirse a sí mismo, será preciso que vuelva aquí y aquí me quede. Y termina Freud, cumplió su palabra. Cumplir aquí es en relación al acto de Charcot. Entonces, esos son los indicios que nos van dando cuenta de que hubo un terremoto en Freud, pero a partir del deseo que se iba moviendo, que se iba expresando, lo que él lograba captar del deseo de Charcot. Además de eso, quisiera también marcar la manera como el deseo se jugó en ese momento. Voy a leer para no perderme. Aquí dice, sí. Ah, sí, una cosa muy importante. Hay otro indicio, no solamente los indicios gramaticales y de la función lingüística, los puede uno encontrar en los de Jacobson, sino también hay una indicación de Lacan muy bella que para mí fue muy esclarecedora, y es cuando él dice que el sujeto está siempre al final de su pregunta. Es el sujeto que se hace una pregunta, es porque está cerca de su deseo, porque hay algo ahí de su deseo que se mueve en esa pregunta. Dicho de otra manera, cuando alguien se pregunta algo, es porque ahí en esa pregunta hay un indicio de su subjetividad, de él en tanto que sujeto, no en tanto que yo, no en tanto que es profesor o que es médico o que es odontólogo, sino en tanto que sujeto que habla y desea algo. Entonces, Lacan nos dice que la pregunta es un indicador muy importante. Y en este punto quisiera indicar unos datos que nos muestran una vez más cómo es de difícil que el deseo de saber tome su lugar. En este caso, se trata de un entramado de compasión, libertad y carácter que se jugó en el tratamiento de los locos en esa época que Foucault llamó época clásica. En París había dos hospitales, ven ustedes ahí la imagen. Uno en el sur, Bicêtre, fundado en 1642, y el otro más en el centro, La Salpêtrière. Y hubo varios psiquiatras importantes entre los siglos XVIII y XIX. Entre ellos destaco tres que nos interesan, Toussaint, Pinel y Charcot. Veamos el lugar que cabe al deseo de saber en el trabajo de cada uno según el rasgo con el que los ha distinguido la posteridad académica. Veamos en Poussin. Poussin, no encontré lámina de él, no encontré imagen, pero dice lo siguiente. Jean-Baptiste Poussin, en Bicêtre, en el sur de París, propugnaba el tratamiento moral de los locos recurriendo con fines terapéuticos a la parte de su razón que no estuviese perturbada. Poussin era una persona caritativa y benévola para con los enfermos, de voluntad enérgica y un excelente observador, características todas que concurrían también en Pinel. Estos son los tres psiquiatras a los que me voy a referir, Poussin, Pinel, Charcot. Entonces hay un vínculo, un cierto vínculo entre ellos, sobre todo entre Poussin y Pinel. Entonces fíjense, era una persona caritativa, mire su yo era caritativo y benévolo, ¿sí? Es una manera de ser. Tenía una voluntad enérgica, de una decisión, y era un excelente observador. Lo pongo en rojo porque una de las manifestaciones del deseo de saber es aquel que quiere ver. Aquel que quiere ver es porque quiere saber algo. El que ver y tocar
son manifestaciones de ese deseo de saber. Entonces, era un excelente observador. Ahí vemos ese indicio del deseo que empieza a moverse dentro de, aquí en este caso era en Bicêtre, que fue primero que en la Salpêtrière. Sí. Ahora, hay que decir que esos tres elementos de Poussin, su compasión, su voluntad enérgica y su capacidad de observación, eran tres características muy importantes para lo que él quería, que era el tratamiento moral de los locos. Un tratamiento que hay que decir tenía una vasta tradición, viene desde los griegos y pues también va a tener su desarrollo. Que hay que decir, creo que toca a su fin y a su consolidación con el trabajo de Freud. Veamos en Pinel. En Pinel creo que dicho deseo quedó eclipsado por los gestos liberadores que en 1793 y 1795 le dieron fama en París. Dice la información, en 1793, Philippe Pinel llevaba poco tiempo en Bicêtre, trabajando con Poussin, cuando decidió reformar la manera de tratar a los internos, pidiendo autorización para suprimir el uso de cadenas. Los celadores se mostraron reticentes y la autorización no le fue concedida durante la época del terror, pues en Francia, ¿cierto? Pero terminó por conseguir la de Couthon, alguien que tenía pues ese poder, y que acudió personalmente a Bicêtre, aún siendo paralítico, para estudiar las propuestas de Pinel. O sea, estaban encadenados y él llega y les quita las cadenas, claro, pidiendo autorización. Cuando finalmente lo consigue, entonces es ese primer gesto que hace famoso a Pinel. En 1795, eso fue en 1793, 2 años después, se le nombró médico jefe de la Salpêtrière y allí aplicó las mismas reformas que en Bicêtre. Cuando llegó, solicitó que Poussin, que había conocido antes, lo siguiera allí, pero solo en 1802 le concedieron el deseo. Luego se dedicó a trabajar en la mejora de la organización del hospital. Es Spinel. Entonces miren que ahí uno no ve nada de indicio de un deseo de saber. Él quiere liberar a los locos, así como el otro quería curarlos, casi que la compasión estaba en el mismo plano del deseo de saber, pero aquí no vemos ningún indicio del deseo de saber. Hay un deseo de liberación que es distinto, y luego también está su acción para mejorar el hospital. Sin embargo, yo digo que el deseo de él está eclipsado, el de Pinel, porque luego, en 1801, él escribe el Tratado Médico-Filosófico de la Alienación Mental, donde propone una clasificación de los alienados en 4 grandes grupos: melancolía, manía, mutismo y demencia. O sea que de todas maneras había algo del orden de su investigación, no lo dice explícitamente, pero ahí lo podemos ver en ese intento de clasificación. Pero con Charcot es otra cosa, ¿cierto? Ya sabemos que es otra cosa. Él no era, había compasión seguramente, había deseo de liberar a los locos seguramente, pero lo que estaba en el primer plano era un deseo de saber, que es lo que nos transmite la percepción más fina de Freud en su escritura, en su escrito. El investigador decidido aparece en primer plano en esos significantes que hemos subrayado: la temprana curiosidad científica despertada por el material neurológico y ese otro rasgo de cumplir su palabra respecto al designio que él mismo se había propuesto. Veamos las dos pinturas como por contrastar, ¿cierto? Las dos pinturas en las que los han inmortalizado. A la izquierda tenemos Pinel liberando a los alienados de sus cadenas en 1795 en la Salpêtrière. Es la imagen que puse en el afiche, ¿cierto? Porque me encontré otra, pero
pero este es el panorama al que, digamos, Charcot joven había visto, un panorama semejante al que Charcot joven había visto y que lo atrapó, ¿cierto? Y que ahí es ahí donde dice, quiero quedarme, quiero regresar y quedarme. Y a la derecha, pues ya este Charcot ya más mayor y que es la lección clínica de la Salpêtrière, pues un cuadro también muy conocido. Son dos trabajos que uno no puede decir cuál es el mejor y cuál es peor, no, fueron eficaces en su momento, pero lo que yo quiero que sigamos es ese hilo del deseo, cómo va llegando un momento en que se pone en primer plano respecto a lo que es la locura. Listo. Cada uno en un gesto pues muy diferente, el uno de liberación y el otro de querer saber y de explicar. El objeto de esa curiosidad científica era, como pudimos deducirlo, a partir de esa selva de espasmos, parálisis y convulsiones que lo retuvieron, la locura femenina. Por su parte, Freud seguirá ese mismo hilo fuera de los muros, pero con el mismo espíritu inquieto y con un abanico nuevo de preguntas. Bueno, esa es como la primera parte. Creo que eso nos da como un poco, quisiera como puntuar lo que fue el encuentro con el deseo de Freud y de Charcot en la primera sesión, en la sesión anterior. Ahora pasemos a las preguntas que nos quedaron, ¿cierto? Son las siguientes. Eh, Quedó esta en el aire, creo que Sara, no sé si habrá venido hoy, dijo algo sobre el cambio, ¿cierto? Y me quedó como sonando, ¿cierto? Y dije, bueno, hay que precisar cuáles eran esos objetivos y esas opiniones que Charcot estaba desbaratando en Freud, ¿cierto? Queda uno como con esa inquietud. Y sobre lo nuevo, que también hablamos, Adela, que no había podido asistir en la ocasión anterior, nos envió esta pregunta. ¿Qué fue eso nuevo que introdujo Charcot como maestro y que Freud va tras su investigación? Luego vienen dos preguntas sobre un mismo tema y es sobre la personalidad, ¿cierto? Andrés Sandoval pues, nos había manifestado la suya, nos había expresado la suya, y es la siguiente: ¿hasta qué punto la legitimidad y agudeza de un clínico están superpuestas al carácter de su persona? Y Adela anota también en ese sentido, hace una pregunta un poco viéndolo desde otro ángulo, ¿cierto? Dice, en la nota introductoria, Strachey dice que fuera de todos los otros factores que pudieron darse para que Freud cambiara su interés y pasara de la neuropatología a la psicopatología, fue la personalidad de Charcot. Y nos pregunta Adela, ¿es esto lo que Ana nos dice, que Freud fue más allá del maestro y logró ver al sujeto en Charcot? Bueno, ahí yo adelanto ahí como para orientarnos, le comentaba, le contestaba a Adela que justamente no, yo no estoy de acuerdo con la lectura de Strachey, no, no es la personalidad lo que deslumbra a Freud, que claro, en un primer momento obvio, ¿cierto? El gran hombre, como todo joven que tiene o busca una orientación, una guía, ¿cierto? Entonces, obviamente que está esa dimensión del ideal, esa dimensión narcisista, pero no es lo más importante, me parece que no, que lo más importante es esto que, como digo yo, como decir, ancla a Freud al mismo deseo, lo engancha al mismo deseo que él reconoce en Charcot, el deseo de saber sobre la locura y particularmente sobre la locura femenina. En ese sentido, para orientarnos desde los tres registros, habría que decir, para que empecemos ya la lectura, es que la personalidad y el carácter son imaginarios. Siempre, pero siempre, como nos advierte Lacan, siempre lo imaginario está marcado por lo simbólico, por un significante, por un ideal que obviamente hay que expresarlo en términos de palabras. Bueno,
El deseo siempre será simbólico, por eso lo he subrayado siempre en rojo, y el goce corresponde a lo real del sujeto, ¿cierto? Bueno, eso para orientarnos. Entonces, estas preguntas, me parece que me quedé pensando, yo, pues, ¿cómo las resolvemos? Yo decía, bueno, el texto nos lo da. Sin embargo, les cuento que eh, si teniendo en cuenta, ¿se acuerdan que en la ocasión anterior habíamos visto la lista de los textos que estaban en relación lógica desde el sujeto del deseo en la Salpêtrière, es decir, escritos de Freud que nos hacen referencia a esa dimensión subjetiva? El primero, obviamente, la carta a la novia, ya leímos pues un buen párrafo, y luego tenemos al año siguiente, cuando él termina su estancia en París, el informe sobre sus estudios en París. Y luego pues ya vienen las referencias, ya son escritos pues más técnicos, hasta que nos encontramos pues que a la muerte de Charcot está el último texto que escribe, el texto, el último no, pero sí el texto que es el objeto de nuestra lectura. Entonces dije, me fui a releer el informe sobre los estudios en París porque me sonaban cosas y dije, ay, 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 pero aquí está casi que la respuesta a estas preguntas que formularon Andrés y Adela, ¿cierto? Y que quedaron como en el tintero. Entonces, por eso, fieles como a nuestra manera de leer, que es retroactiva. Aquí no tenemos afán, aquí el único afán que tenemos es de entender las cosas. Le propuse pues al grupo que está en la coordinación, a Andrés, a Carlos Germania, Satría, que leyéramos las primeras páginas de ese informe que, que, que redacta Freud al finalizar sus estudios. Y ahí nos vamos a dar cuenta, vamos a ir contestando cada una de esas cosas, ¿cierto? Vamos viendo la personalidad, el carácter, sí, pero ¿qué es lo que podemos subrayar? ¿Cómo podemos entender qué era en ese momento la personalidad, los rasgos de carácter y de personalidad que le interesaban a Freud, que Freud subrayaba? Eso por un lado. Por el otro, bueno, ¿qué es lo nuevo que va llegando en Freud? Que va llegando de Charcot hacia Freud. Y por último, pues obviamente, ¿cuáles eran esos objetivos y opiniones que estaban siendo cambiadas drásticamente por él? Entonces voy a presentar el texto. Mm. Veo que hay, ¿verdad? Varias personas nuevas. Les digo que en el método pueden interrumpir en cualquier momento para hacer una pregunta, un comentario. Yo voy hablando, a veces hablo mucho, me pueden interrumpir, así que si si por ejemplo hay dudas frente a esto o algún comentario, adelante. ¿Alguna ocurrencia también? Ujú. Exacto. Ana Es- Victoria. Sí, sí, Eh, adelante. sí, me quedó resonando esto que Sí, mencionabas hace un momento, cuando hablaste del deseo y decías, cuando alguien se pregunta, hay algo de su deseo y al final de la pregunta hay algo del sujeto. Y me quedó resonando porque como gramaticalmente, ¿cómo se podría leer? O si podrías puntualizar algo más de esto. claro, eso, porque es que mira que justamente el tono de la voz ya implica, ¿cierto? Hay varias formulaciones de Lacan sobre lo que es preguntar. En una de ellas, por ejemplo, dice, quien formula una pregunta es porque ya está en el camino de la respuesta y sabe la respuesta, ¿sí? Va llegando a ella. Si la fórmula es como un instante de ver sobre algo que ya casi está a punto de ser respondido. Pues por eso, por ejemplo, y esa es la diferencia entre el discurso universitario, por ejemplo,
o el discurso escolar. Yo he sido profesora mucho rato también, y la diferencia, ¿cierto? En el colegio el profesor hace una pregunta y se supone que él sabe y los estudiantes deben contestar lo mismo que el profesor está esperando. Pero en el análisis, el sujeto llega con una pregunta y lo único que no puede hacer el analista es contestársela. El estudiante de matemáticas, ¿cierto? Que está estudiando álgebra, va y le hace la pregunta al profe, profe, ¿qué es esto? Ta, 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 ta. Inmediatamente el profesor le explica, le responde, ¿sí? Eso es como hemos aprendido a leer y a estudiar, pero en psicoanálisis no. El, el, el analizante va, formula una pregunta, ay, ¿qué debo hacer? ¿Cómo entender esto? Y el analista lo único que hace es darle alguna indicación, casi que devolverle la pregunta. Y más bien, a esa pregunta siempre el analista le dirá, diga qué se le ocurre, qué pasa por su cabeza, diga todo lo que se le ocurra. Y en ese todo lo que se le ocurra, el sujeto va encontrando su respuesta. Entonces, por eso es que Lacan dice que el sujeto está al final de su pregunta, porque ya va a encontrar la respuesta, porque es una pregunta que finalmente se está formulando a sí mismo. Entonces, la función del analista es hacer resonar esa pregunta y esa respuesta que es de él, que es subjetiva. Bueno, no sé, no es fácil, no es sencillo, pero hay muchísimas referencias de Lacan a lo que es preguntar. Te doy como esas dos que pueden orientar. Ana, o en ese mismo deseo de saber hay sujeto. Es que ya sencillamente la pregunta demuestra un deseo de querer. Exactamente, es que es eso, es que es muy distinto afirmar algo o dar una orden que hacer una pregunta. Cuando vos haces una pregunta, abrís un espacio. O, Cuando das un- una orden, cerrás. o uno lo Cuando, ve en clínica, cuando la persona afirma tal cosa, pero luego se vuelve a preguntar, hace la misma afirmación, pero en modo de pregunta. exactamente. Y la pregunta es lo que interesa. Es ahí donde podemos entrar al sujeto del inconsciente y el sujeto puede encontrar su propia palabra, su propia respuesta. Porque si formuló la pregunta es que tiene la respuesta. Inconsciente, pero la tiene. Bueno, empecemos. ¿Quién quiere leer en voz alta, por favor? Yo puedo comenzar, Ana. Listo, adelante. Este es Dice, el informe. Ujú. al Honorable Colegio de Profesores de la Facultad de Medicina de Viena. En mi solicitud para aspirar a la beca de viaje del Fondo de Jubileo de la universidad correspondiente al año académico 1885 y 1886, expresé mi propósito de dirigirme a París, al hospicio de la Salpêtrière, a fin de proseguir allí mis estudios neuropatológicos. Varios factores me sugerían esa elección. En primer lugar, la certeza de hallar reunido en la Salpêtrière un gran material de enfermos que en Viena solo se encuentra disperso y es por ende de difícil acceso. Además, el gran nombre de Jean-Martin Charcot, quien ya lleva 17 años de trabajo y enseñanza en aquel sanatorio. Y, por último, que ya no podía esperar aprender algo esencialmente en Viena de la enseñanza indirecta y directa de los No, profesores. devolvete un tricito. Y por último, Y, aquí se te pone, ah, voy a subirlo un poquito más porque no se ve bien. Ahí sí. Y por último. y por Ujú. último, que ya no podía esperar aprender algo esencialmente nuevo en una universidad alemana, luego que había gozado en Viena de la enseñanza indirecta y directa de los profesores Meiner y Nagel. Ujú, ¿verdad? Dejemos ahí, creo que ya ahí nos encontramos una de las pistas que buscábamos. ¿Qué es lo nuevo que va a encontrar Freud en la Salpêtrière y con Charcot? Lo que ya, lo que no encontraba en Viena, ¿cierto? Eso me parece muy bello, ¿cierto? Eh,
reléelo. Y por último, ujú, Y por último, que ya no podía esperar a aprender algo esencialmente nuevo en una universidad alemana, luego que había gozado en Viena de la enseñanza indirecta y directa de los profesores Meiner y Nathanael. Tangel. Exacto. Ya Meiner le había enseñado todo lo que le era posible, no Tangel también, pero él quería algo nuevo, algo distinto, o sea que ya había una orientación. ¿Por qué encuentra algo nuevo? Porque estaba buscando algo nuevo. Y había esos otros dos factores que le sugerían esa elección, ¿cierto? La certeza de hallar reunido en la Salpêtrière un material que en Viena estaba disperso, allá estaban en un lugar. Oigan, ¿y a ustedes no les parece muy curioso? A mí me llamó la atención también, yendo a mirar esto de Bizet, cómo es posible que en París haya dos hospitales para locos en esa época. Bizet primero y luego la Salpêtrière, y estaban repletos de personas. O sea, la locura no es una cosa que siempre estará presente en cada época. Y ya había, pues había llegado a Viena esa información de que la Salpêtrière tenía un gran material de enfermos, a partir de los cuales él podía acceder. ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos ver ahí en esa lección? Mm, un punto que me parece que es uno de los elementos fundamentales de los criterios y de los principios del psicoanálisis. Partimos de los casos, no partimos de la teoría, partimos de los casos. Y es el primer, y es en primer lugar lo dice, ir a buscar el material de enfermos, ir a donde estaba realmente aquello que era el objeto del interés. Listo, y aquí viene el segundo punto. Léelo, porfa, reléelo, porfa, Andrés. Además, Déjame. Listo. Además, el sí. gran nombre de Jean-Martin Charcot, quien ya lleva 17 años de trabajo y enseñanza en aquel sanatorio. Exacto. Entonces, miren, cuando uno dice el gran nombre de Charcot, listo, el brillo. Ahí está la dimensión del ideal, la dimensión narcisista, el gran nombre de Charcot. Ok, coexiste lo imaginario. Por eso los tres registros están en relación, en el nudo Borromeo. Hay algo en el orden de esa dimensión narcisista. Pero miren cómo inmediatamente lo lleva a aquello que era realmente el interés de Freud, era la experiencia de Charcot. Llevaba ya 17 años de trabajo y enseñanza en ese sanatorio. Y era tras esa experiencia, tras ese material, tras esa experiencia y buscando algo nuevo, lo que hace que él decida escoger París para sus estudios. Ana, y Parece- la sentencia que luego él hace, que él dice ya no ¿Cómo? podía, y la sentencia que luego él hace inmediatamente, que ya no podía aprender algo de donde venía, que Mm, es justamente la observación que tú haces del discurso universitario, pues Freud no lo especifica mucho, pero da la impresión que quizás eran profes que decía aprenda lo que yo le digo, responda lo que yo pienso. mm. No, y que eran buenos neurólogos, pero ya le habían enseñado lo que necesitaba. Ya él estaba buscando algo más. Bueno, continúa, por favor. Ujú. Eh, En cambio, me parecía que la escuela francesa de neuropatología ofrecía mucho de novedoso y singular en su modalidad de trabajo. Y también había abordado nuevos ámbitos de la neuropatología, a los que la labor científica en Alemania y Austria no se había extendido de parecida manera. Hasta ahí, porque mira que ya encontramos lo nuevo. Nos dijo que estaba buscando lo nuevo. Ya en Alemania no encontraba algo esencialmente nuevo. Y aquí nos dice qué es lo que sí había de nuevo, y eso de oídas, ¿cierto? De referencias, lo que estaba buscando en la escuela francesa. Reléelo para que lo subrayemos, por favor. Dice, en cambio, me parecía que la escuela francesa de neuropatología ofrecía mucho de novedoso y singular
en su modalidad de trabajo. Eso hasta ahí, en su modalidad de trabajo. Eso es lo nuevo. La modalidad de trabajo, la metodología de trabajo. Eso era lo nuevo que estaba ofreciendo. Ya nos va a explicar más adelante qué es exactamente esa modalidad de trabajo. ¿Y qué más? Seguí, por favor. Y también había abordado nuevos ámbitos de la neuropatología, a los que la labor científica en Alemania y Austria no se había extendido de parecida manera. Ujú, ujú. O sea, eso no, nuevos ámbitos de la neuropatología. Vamos a ver cuáles son esos nuevos. Ya vamos viendo la pregunta de Adela. ¿Qué es lo nuevo? Y eso es, ¿cierto? Un método y nuevos ámbitos de la neuropatología. Método y nuevas dimensiones, nuevos registros de la neuropatología. Muy bien, Oye, continúa, porfa. Y a los que la labor científica en Alemania y Austria no se había extendido de parecida manera. Ojo que aquí va a venir con una crítica interesante. Vamos a ver. oh, Ana, y además, cuando uno revisa la presentación autobiográfica de Freud, eso está Ujú, en el tomo 20, Freud hace la salvedad, y es que los médicos en Viena le decían, usted no puede encontrar las histerias acá, histéricas que es de acá como las de París, es que eso no existe acá. ujú, Y Freud encuentra un caso, pero no se lo permiten ver, o sea, no se lo permiten tratar. Él dice, es este, o sea, tiene todas las características, pero le dan la negación. Entonces, ujú, mira, es lo que tú dices, comienzas con los pacientes, con la experiencia, no con la teoría. ujú, ujú. Exacto. Bueno, Listo. sigo. A consecuencia Ujú, de el escaso trato personal entre médicos franceses y alemanes, los descubrimientos de la escuela francesa, en parte extremadamente asombrosos, el hipnotismo, en parte de importancia práctica, histeria, hallaron en nuestro país más incredulidad que reconocimiento y creencia. Y los investigadores franceses, en primer lugar, Charcot, tuvieron que soportar a menudo el reproche de falta de juicio crítico, o al menos de tender a estudiar lo raro y a darle una presentación efectista. Luego ujú. que el honorable colegio de profesores, Ah, bueno, no dejemos ahí, releamos más bien. eh, releamos esto que fue lo nuevo, ¿cierto? Porque aquí es donde viene el contraste, la crítica, ¿cierto? Él ya sabía que se iba a encontrar en la Salpêtrière, ¿cierto? Eh, Esto a consecuencia, o sea, él está buscando la modalidad y los ámbitos nuevos de la neuropatología. Y sigue, a consecuencia del escaso, relee, dice, por a consecuencia del escaso trato personal entre médicos franceses y alemanes, los descubrimientos de la escuela francesa, en parte extremadamente asombrosos, hipnotismo, en parte de importancia práctica, histeria, en nuestro país más incredulidad que reconocimiento y creencia. Y Ya los está ahí, déjale porque quisiera como que miráramos esto. No sé si podemos pensar que la modalidad de trabajo, ¿cierto? Algo que tenga que ver con el método era la hipnosis, ¿cierto? Y lo que es el nuevo ámbito de la neuropatología es la histeria. Es un nuevo ámbito que estaba empezando no estaba dado. Fíjense que la clasificación pues obviamente que había histerias desde los griegos, pero que se hubiera formalizado de la manera como lo estaba haciendo Charcot era inédito. Sí, Marcela. No, Ana Marcel, Victoria, para avisar que Satri hizo como una pregunta y alguien dijo algo, hay como dos cositas en el chat. Ay, no lo veo aquí el chat. sí, A Satría ver, ya, 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 dice, ya, ya, aquí está. dice Es- Satría, ¿por qué no habría estos pacientes en Alemania? No he leído el texto que mencionas de autobiografía de Freud. Sí, claro, Freud no, Freud lo que dice es que no es que no existan, sino que la comunidad médica no los quiere ver. Inclusive él dice de forma, no sé si es satírica,
que los médicos dicen que seguramente en Francia sí hay histéricos e histéricas de ese tipo, pero como porque los franceses son más emocionales. Pero sí, yo creo que, claro que tendrían que haber esos casos, pero no eran reconocidos, o al menos no los médicos de la comunidad a la que estaba Freud inscrito no querían verlo, no querían tratarlo. Pero de todas maneras, mira que arriba lo dices, pues, porque hay dos momentos, este que es antes de ir a París y el que es después de venir a París, que eso es otra historia también. Entonces, en este antes de ir a París, él sí lo dice. Lo que pasa es que aquí los enfermos están dispersos en diferentes hospitales, mientras que en París están reunidos en la Salpêtrière. Entonces será mucho más difícil encontrar como estos casos, y es lo que él va a buscar allá, ¿cierto? Después podemos complementar, precisar bien esa información, Andrés, para cuando ya viene el escrito del regreso. Ujú. Bueno, quería subrayar también esta parte de que del método del hipnotismo como un método y la histeria como un ámbito de la neuropatología. Veremos si sí. Ahora, esos descubrimientos de la escuela francesa, hipnotismo e histeria, ¿sí? Que son los puntales por los que se conocía a Charcot, hipnotismo e histeria, hallaron en Alemania más incredulidad que reconocimiento y creencia. O sea, no había, no se creía en él, no había un reconocimiento, pero más allá de eso era que no se creía en esos dos elementos, el hipnotismo y la histeria. Y los investigadores franceses, en primer lugar, Charcot, tuvieron que soportar a menudo el reproche de falta de juicio crítico o al menos de tender a estudiar lo raro y a darle una presentación efectista. Lo raro, la histeria, el hipnotismo, ¿cierto? Que el hipnotismo hay que verlo en el contexto, era cuestión de charlatanes, era cuestión de circo, ¿cierto? Era cuestión de ilusionistas, de gente que se ganaba la vida de esa manera, pero no al nivel, no elevarlo al nivel de investigación y de posibilidad de terapéutica. Eso era la falta de juicio crítico que seguramente le reprochaban a los franceses, los alemanes, Meiner, sobre todo Meiner, él es muy crítico con Meiner, que fue su maestro, fue un maestro muy importante para él, le enseñó muchísimas cosas, pero llegó hasta cierto límite, ¿cierto? Hasta cierto punto donde ya Freud no lo podía seguir. Bueno, ahora sí termina, por favor, este párrafo luego. Ujú. Sí, dice, luego que el honorable colegio de profesores me hubo distinguido con la concesión de la beca de viaje, aproveché de buena gana la oportunidad que se me ofrecía para formarme por mi propia experiencia un juicio fundado sobre las mencionadas series de hechos y al mismo tiempo me alegré de poder corresponder así a la sugerencia de mi respetado maestro, el profesor von Bruck. Eso, bueno, releamos para que escuchemos a este Freud que toma una actitud contraria a la de sus maestros. Luego que el honorable colegio de profesores me hubo distinguido con la concesión de la beca de viaje, aproveché de buena gana la oportunidad que se me ofrecía para formarme por mi propia experiencia, Eso, un juicio, subrayarlo, mira, eso, para formarme. mi propia experiencia. Ujú, por la propia experiencia, o sea, no le interesaba, ese va a ser un criterio fundamental, la experiencia. Por eso nosotros hablamos de la experiencia analítica. Listo, para formarme por mi propia experiencia, seguí que Un juicio fundado sobre las mencionadas series de hechos y al mismo tiempo me alegré de poder corresponder así a la sugerencia de mi respetado maestro, el profesor Von Bruck. ok. Bueno, vamos a ver la nota de pie de página que le dice Brook, que dice.
Era profesor de fisiología y director del Instituto de Fisiología de Viena, donde Freud trabajó entre 1876 y 1882. O sea, antes de irse. Es que hay algo muy particular con este Brook. También sale en la presentación. Acércate al micrófono, porfa. Ah, sí, que hay algo muy particular con este señor Brook. También se encuentra en la presentación autobiográfica y es que palabras más, palabras menos, Brook le dice a Freud que sería importante que él buscara algo que le represente una subsistencia económica. Entonces Brook lo incita a Freud a tratar con pacientes y que vaya a estudiar a Francia. Ujú, exacto, exacto. O sea, que había alguien que sí estaba como en esa misma línea, ¿cierto? De ir a aprender y a formarse por la propia experiencia. Ok, gracias, Andrés. Sí. Bueno, continuemos. Ya ahí creo que quedó más claro como qué era lo nuevo que Freud iba a buscar en la Salpêtrière, ¿cierto? Eso que ya no había en Viena, que no podía esperar en Viena, y que además a sus profesores les parecía raro, ¿cierto? Y que era el hipnotismo, por un lado, la histeria por el otro, método de hipnotismo, ampliación del campo neurológico, la histeria, y un material, una serie de casos que podían permitirle formarse desde la propia experiencia. Bueno, Ya, ¿alguien quiere decir? ¿Alguien yo, Sí, iba a hablar? yo, pues, hola. Sí, aló. sí. Sí, doctora Luisa. Adelante, Luis. Sí, quería no, hacer un comentario de ese término raro, ¿no? De la Sí. riqueza que tiene el término raro, porque es Ujú, un término que hasta la fecha, en psicoanálisis, nosotros, qué importante es alejarse del pensamiento estructurado y ver más allá, ¿no? La amplitud de criterio. Esto se ha visto mucho en el tema de psicosis, por ejemplo, al ujú, salir de estas tres divisiones que había. En el caso de la psicosis se ha avanzado mucho porque se ha podido ver más allá de lo que la estructura mencionaba. Y acá ya estamos viendo que Freud en ese momento ya tenía cuando él decía que quería un juicio crítico de esto raro que estaba pasando, eso raro es la amplitud de él de criterio de ver más allá de la estructura que había en ese momento. exacto. Para él lo raro era motivo de pregunta, motivo de querer saber, Ah, no de condena, no de cierre condenatorio. Sí, ¿alguien más iba a hablar? Yo, Adela, sí. sí, y yo pienso que eso nuevo que encontró Ujú, que fue la histeria como un diagnóstico, pues ellos eran médicos neurólogos, ujú, y encontrar la histeria como algo que no obedecía a nada fisiológico dentro del cuerpo y un tratamiento que estaba orientado no a medicamentos, ni a cirugía, ni nada de esas cosas que se ven en el campo médico, era como lo nuevo y lo raro. Y que pues cuando dice presentación efectivista, pues lo entiendo como que de todas maneras era efectivo, o sea, eso era lo raro y lo desconocido, porque lo otro era igual, pues en el campo de la medicina todo se va presentando más o menos repetitivamente porque el cuerpo es como el mismo siempre, pues es ujú, cosas nuevas dentro del cuerpo, pero esto, esto lo sacaba a los médicos, lo sacaba como de su zona de confort, por decirlo así, pues pienso yo. Y la pregunta de Freud era, pero pues, ¿por qué este método que va dirigido al tratamiento y a un nuevo diagnóstico y es que no se dan las otras partes? Que me parece a mí ujú, como lo ujú, nuevo. exacto. Ya vuelvo a presentar eso. Aquí está. Ujú, pantalla. Listo. Muy bien. Son cosas que pueden suceder. No hay problema ya. Ok, bueno. Creo que, Entonces,
Creo que Ajá. habían manos levantadas ahorita, Ana Victoria, no Sí, sé. sí, creo que Carlos Germán ibas a decir algo. Ujú. Sí, Sí, decí. es que quiero volver sobre una parte, Sí, sí, decí. como haciendo una resonancia sobre lo que mencionabas en Sí. relación a, eh, digamos, como al hilo del deseo, ¿no? De Charcot Ujú, a Freud, ¿sí? ujú, ujú, Y, y quiero ver esta parte, la última línea de la página anterior, ¿sí? ujú, Donde Freud habla de, digamos, de, mm, bueno, dice cuando está hablando de los investigadores franceses, dice que hallaron en nuestro país, porque él está en este texto dirigiéndose a los médicos de Viena, ¿sí? Incredulidad, más incredulidad que reconocimiento y creencia. Y los investigadores franceses, en primer lugar Charcot, ¿sí? Tuvieron que soportar a menudo el reproche de falta de juicio crítico, o al menos de tender a estudiar lo raro y a darle una presentación efectista, ¿sí? ujú, A mí eso me parece muy importante porque pienso cuán inspirador debió haber sido para Freud haberse encontrado con alguien como Charcot, ¿sí? Que perseverara de cuenta propia en estudiar algo en lo que la comunidad científica no creía, ¿sí? exactamente, Y que, exactamente, y que fue algo con lo que Freud mismo después se encontró, exacto. ¿sí? Muchas de las tesis de Freud recibieron críticas de este orden, ¿sí? Ujú, Entonces, me parece que fue muy, muy inspirador esa perseverancia de ajá, Charcot, ¿sí? ujú, También porque más adelante, incluso en este mismo texto, Freud menciona que Charcot empezó a hacer eso de cuenta propia, o sea, el nombramiento le llegó mucho tiempo después, el nombramiento para trabajar oficialmente en ese hospital le llegó mucho después, ¿sí? ujú, Entonces, ujú, él empezó eso solo, ¿sí? ujú. Casi que como Freud mismo, o sea, como haciendo una apuesta de deseo ahí y perseverar en el saber. Me parece muy interesante eso, ¿sí? O sea, Ujú. Sí, sí, debió sí, haber sido muy inspirador para Freud esa exacto. presencia, ¿no? Y ahí me das una pista porque también es una indicación muy bella de Lacan en más adelante cuando decía que justamente esas resistencias nos hablan de que hay un deseo, ¿cierto? De que por ahí es el asunto. No se trata de una rebeldía sin causa, sino de captar donde hay una imposibilidad de preguntarse y un miedo a preguntarse, porque también es miedo. No se trata aquí de condenar ni nada. Ya ahora tenemos el panorama para ver que es que esto no es fácil, es que esto no es fácil. Y acercarse al psicoanálisis por eso toca estas cosas sensibles que queremos y no queremos, como es el propio deseo. Entonces, por eso es importante, ¿cierto? Seguir ese hilo, porque imagínense, es que es lo más inaudito, cómo hacer de querer saber sobre la locura, cómo hay un querer saber sobre la locura y cómo nos tiene, nos atrapa, ¿cierto? Y bueno, no Sí. a todo el mundo, pero sí puede atrapar. Y también pensaba en algo de eso, ¿no? Como también pensando en los cuadros que nos trajiste de Pinel y Charcot al Ujú, inicio. Hay una referencia, creo que es en el otro texto de Freud, el de Charcot, donde él dice, o sea, me refiero a lo inspirador que debió haber sido Pinel para Charcot, ¿sí? Al intentar liberar a los locos. Sí, tú decías al comienzo, o sea, no, en Pinel no era saber, en Charcot sí, estoy de acuerdo. Pero dice Freud, en el despacho de Charcot estaba el cuadro de Pinel, ¿sí? Y dice más o menos así que seguramente le servía como de guía, o sea, había algo claro, ahí, siguiendo el hilo del deseo, ¿no? De exactamente, Pinel, exacto. Charcot, Freud. Exacto. Y también Poussin, porque es que, en Poussin está claro, él era un observador, un atento observador. Toda esa corriente, eso es delicioso hacer una historia de la locura, ojalá uno Mm, pudiera sí. hacerla para seguir esa línea filosófica, ¿cierto? De la locura, de la cual pues está la cura moral, ¿cierto? Ese Eso. tratamiento moral que quería Poussin.
y que va a retomar Pinel, porque fíjate el título que le da, ¿cierto? A su libro. Pero yo lo que decía del deseo de saber en Pinel, no es que haya desaparecido, sino que estaba eclipsado, ¿cierto? Por ese gesto liberador. Sí, Pero el hecho de que haya escrito el libro nos muestra que sí había también esa dimensión del deseo de saber, que obviamente 80 años, 90 años después, pues Charcot va a tomar en mano y de manera muy seria. Exacto, ella no sabía eso, muy rico. Estaba el retrato de Pinel en la oficina de Charcot. Ay, eso nos dice mucho. Bueno, ¿quién quiere continuar leyendo? Aquí cambiemos de voz. ¿A quién se ofrece a leer este siguiente? Digo, doctora, si quiere. Bueno, gracias, Luis. Sí. Comienzo donde dice durante unas vacaciones, Exacto, ¿verdad? sí. Ujú. Bueno, comienzo. Durante unas vacaciones que pasé en Hamburgo, la cordial acogida del doctor Eisenloh, el conocido representante de la neuropatología de esa ciudad, me permitió examinar una gran serie de enfermos nerviosos en el Hospital General y en el Hospital Heinz, y también me facilitó el acceso al Hospital para Enfermos Mentales de Klein, bueno, toda esa palabra. Pero el viaje de estudios sobre el cual informo aquí solo se inició con mi llegada a París en la primera mitad del mes de octubre, para el comienzo del ciclo lectivo. Colectivo, sí, señor. La Salpêtrière, que Dame un visité, segundito que quisiera decir algo aquí ¿Mm? sobre lo que algo que mencionaba Adela ahora y que esto me lo recuerda. En la neuropatología, abrir un espacio nuevo al ámbito de la neuropatología. Hay que pensar que el trabajo de los neuropatólogos, de los que Freud hacía parte antes de su viaje, estaba, digamos así, tenía, por ejemplo, las parálisis infantiles, ¿cierto? Ciertas enfermedades directamente que tocaban todo el sistema de de las neuronas, el sistema nervioso. Pero decir que la histeria hacía parte de la neuropatología, eso era nuevo. Eso no cuadraba, porque la histeria tenía otra categoría, ¿cierto? ¿Cómo era posible? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo era posible que la histeria pudiera hacer parte de de ese ámbito del neuropatológico? Esa es una ampliación del ámbito. Y entonces, bueno, lo digo es por la referencia aquí a la neuropatología y pues sigue la curiosidad de Freud por examinar una gran serie de enfermos nerviosos en Hamburgo, pues antes de que llegara a París. Él hace pues como esa alusión. Pero claro, lo más importante era el inicio de su llegada a París en octubre. Muy bien, continúe, por favor, Luis. Sí. La Salpêtrière, que visité primero, es una muy vasta construcción que por sus edificios de 2 plantas dispuestos rectangularmente, así como por sus patios y jardines, recuerda mucho al Hospital General de Viena. En el transcurso de las épocas cambió varias veces de destino. El primero de estos debe su nombre, en el mismo caso de nuestra, bueno, la palabra esa, Ujú. y terminó por convertirse en un asilo para mujeres ancianas, que albergaba a más de 5.000 personas. Correspondía a la naturaleza de las cosas que en este material estuvieron muy nutridamente representadas las enfermedades. Ah, no, pero que albergaba a más de 5.000 personas. Dejemos Sí, ahí, miremos la nota de pie de página. Es una nota curiosa, mire, de las 7 Salpêtrière. Ujú. sí. Salpêtrière designa en francés una salitrería, lugar donde se elabora o almacena el salitre, construida durante el reinado de Luis XIII, a comienzos del siglo VII. Fue en sus orígenes un arsenal. Análogamente, es una fábrica de municiones y pertrechos de guerra
uso al que se destinó en un principio el edificio que alojó luego el Instituto de Fisiología de Bruck. Ujú. Sí, la salpetrería era una salitrería al principio, entonces pues de ahí viene el nombre, pues nada que ver. Bueno, y con lo mismo que ocurrió en Viena, es un detallito ahí con la información. Bueno, y alberga a más de 5.000 personas. Terminó por convertirse pues en un asilo para mujeres ancianas que albergaba a más de 5.000 personas. Ese es lo que él había, lo que sabía pues como de esta historia. Muy bien. Y hace analogía con el hospital de Viena. Ujú. Bueno, ahora sí, correspondía, continúe, por favor. Correspondía a la naturaleza de las cosas que en este material estuvieron muy nutridamente representadas las enfermedades nerviosas crónicas y anteriores de las, Médicos de hospitales, la- y anteriores médicos de hospitales. del asilo, por ejemplo, Briquet había emprendido la valoración científica de las enfermas. No obstante, para un trabajo sistemático y continuado, estorbaba la costumbre de los médicos franceses de cambiar a menudo el hospital en que actuaban, y así la especialidad que estudiaban, hasta culminar su carrera en el gran hospital clínico de Hôtel-Dieu. En cambio, Charcot, que fue interna en la Salpêtrière en 1856, comprendió la necesidad de tomar las enfermedades nerviosas crónicas como objeto de un estudio continuo y exclusivo, y se propuso regresar a la Salpêtrière como médico de hospital y no abandonarla más. Ujú. Y de otra manera de decir lo que ya había, lo que escribió en 1893, ¿cierto? Esto lo había captado, lo sabía desde este primer momento. Ujú. Este hombre modesto declara hoy que su único mérito ha sido poner en práctica ese designio. Exacto. Las favorables condiciones de su Dame un segundito porque matrimonio. releamos de una vez, porque me parece que como estamos tratando de contestar las preguntas, entonces es en ese punto que quisiera como hilarla, ¿cierto? Sobre lo que es el carácter. ¿M? Eh, Ahí uno no ve como algo muy narcisista, ¿cierto? Mire esta característica del carácter. Este hombre modesto, es lo que él señala, ¿cierto? Este hombre modesto declara hoy que su único mérito ha sido poner en práctica ese designio, ¿cierto? Lo ve como algo en el orden de lo que uno pudiera llamar cuál es el carácter, ¿sí? Cuáles son los rasgos de carácter que le interesan a Freud en un maestro. Ujú, eso, sí. Las favorables condiciones de su material lo llevaron a consagrarse a las enfermedades nerviosas crónicas y a sus fundamentos anatomopatológicos, y durante unos 12 años pronunció conferencias clínicas como colaborador voluntario sin asignación de cátedra, hasta que por fin, en 1881, se creó la Cátedra de Neuropatología de la Salpêtrière y se nombró a Charcot para ocuparla. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguien hace algún comentario? Yo como resaltar hay una cosa, Ana, que me llama la atención, Ujú. que dice que los pacientes cambiaban de hospital en hospital, pues eso es lo que entiendo. Y qué fue el designio, la práctica, poner en práctica ese designio, según lo que entiendo de Charcot, es el objeto de un estudio continuo y exclusivo. Y por eso cogió a esos pacientes crónicos durante 12 años Ujú, y, ujú. y Eso. hoy encuentra eso también como, o sea, encuentran de novedoso, pues o yo lo que veo ahí es un diagnóstico y un tratamiento metido en la neuropatología, que era una ciencia médica pues muy instalada y que se considera como raro pues ese, y encuentra en el carácter de Charcot, digo yo, es eso que lo hace pues como tan,
Tanel de cosas que no, una patología que nadie le paraba bolas, por decirlo así, él empieza a estudiarla de una manera continua y exclusiva y que la hace pasar a categoría de materia, pues. Exacto, exacto. Hay un tesón, ¿cierto? Hay una decisión, creo que sería más bien una decisión del deseo. Me contrasta un poco con el rasgo que se señalaba de Poussin, que decía una voluntad enérgica. No, no se trata de voluntad enérgica, porque es que la voluntad enérgica va más del orden del ideal que del deseo. En cambio, aquí uno no ve eso, una voluntad enérgica, sino una decisión. Una decisión. Charcot renuncia a subir en la escala a donde podían subir los médicos porque él había decidido quedarse en la Salpêtrière. ¿No? Eso era lo más importante y lo que subrayas. Eh, Definitivamente dedicarse a las y eso, enfermedades nerviosas crónicas. Sí, y eso no es lo que encuentra de pronto Freud como más allá de lo que yo pregunto, que más allá del maestro es un sujeto que tiene unas características especiales como sujeto, como, no como maestro, sino como sujeto. eso es, eso es, eso es. Ujú. Así. Perdón, qué interesante es cómo estamos en 1856, ¿no? Sí, Cómo Freud toma cierto, e incluso las palabras que utiliza, ¿no? Es cómo está navegando él para llegar más años más tarde a lo que va a ser el inconsciente, pero él dice, toma enfermedades nerviosas crónicas como objeto de estudio, o sea, no se queda en lo de la época que era considerar que todo era nervioso, digamos, ¿no? En este caso crónico, bueno, pero que todo era nervioso. Él lo toma eso como objeto de estudio y por eso es que va más allá, digamos, sí, de claro. esa, de esa manera de ver las cosas y de lo que estaba imperante en ese momento, ¿no? Eso, pero ahí sí da una precisión. Aquí Freud está haciendo un poco de historia y cómo Charcot joven en 1856, cuando fue interno, ¿cierto? Ya joven había comprendido esa necesidad de tomar las enfermedades nerviosas crónicas como objeto de estudio, un continuo y exclusivo, y por eso se propuso regresar cuando ya terminó sus estudios a la Salpêtrière como médico de hospitales y no abandonarla más. Y ya, esto es 1856, es justamente el año en que nace Freud. Freud nace en ese año. Y cuando ya Freud tiene 29 años, en 1885, es cuando llega y se encuentra a este Charcot. Aquí Freud está haciendo un poco de historia, ¿cierto? Pero está resaltando esa dimensión de que como interno se dio cuenta de esa necesidad y se hizo cargo de ella, ¿cierto? Que es la dimensión del deseo que nos hemos encontrado. Listo. Y además señala, ¿cierto? Que el único mérito suyo fue haber puesto en práctica ese designio que él mismo se dio, ¿cierto? Ese es su mérito. Ujú. Bueno, y ahí está pues ese punto de decisión y de modestia que él señala. Continuamos. Ujú. Bueno, no Bien, sé, ¿algo más? favorable, sí. Las Listo. favorables condiciones de su material lo llevaron a consagrarse a las enfermedades nerviosas crónicas y a sus fundamentos anátomo-patológicos, y durante unos Hasta ahí, 2 hasta ahí. Mira que las favorables condiciones de su material, es decir, justamente lo que les venía buscando de Viena, ¿cierto? Y que apreciaba es la cantidad de personas que había en la Salpêtrière. Eso lo lleva a consagrarse pues a las enfermedades nerviosas y a sus fundamentos, eso, anatomopatológicos, que era el campo de Charcot. Ujú. y durante unos 12 años pronunció conferencias clínicas como colaborador voluntario sin asignación de cátedra, hasta que por fin en 1881 se creó la cátedra de neuropatología de la Salpêtrière y se nombró a Charcot para ocuparla. Miren eso no les habla del deseo, que no le pagaban. Pronunció conferencias clínicas como colaborador voluntario, sin que le pagaran, ¿cierto? Sin que le asignaran la cátedra.
solamente después, es lo que entiendo. Vamos a ver si estoy inventando. En la 9 que dice, sí, en esta época era jefe de la cátedra de anatomía patológica en el Colegio de Francia, pero trabajaba en la Salpêtrière en forma honoraria, o sea, sí le pagaban en el Colegio de Francia, pero aquí en la Salpêtrière no. Sí, no, independientemente de que necesitara el dinero o no, era el deseo lo que le llevaba a comprometerse durante 12 años en esa transmisión. Eso me parece también un indicador de ese deseo que se movía en Charcot y que Freud supo apreciar y apreció. Seguimos. Continúa, por favor. Sí. A esta institución siguieron profundos cambios en las condiciones de trabajo de Charcot y de sus discípulos, que entre tanto habían multiplicado su número. Como necesario complemento del material que albergaba el asilo, se creó en la Salpêtrière una división clínica, donde se dio cabida asimismo a enfermos nerviosos varones, reclutados en un consultorio externo que atendía una vez por semana. Además, se pusieron a disposición del profesor de neuropatología un laboratorio para trabajos anatómicos y fisiológicos, un museo de patología, un taller de fotografía y vaciado de moldes en yeso, una sala oftalmológica, un instituto eléctrico e hidroterapéutico. Todo ello dentro de las instalaciones del gran hospital. Así se dio a Charcot la posibilidad de asegurarse la colaboración permanente de algunos de sus discípulos designados para dirigir esos institutos. Sí, ya se ganó el asunto, ya se ganó todas estas posibilidades de continuar su trabajo, ¿cierto? Una vez que se creó, pero fíjense que la cátedra Charcot se crea en 1881 y Freud llega en 1885, 4 años después de que se ha creado la cátedra. Bueno, releemos ahí ese pedacito para ver uno por uno la ampliación del instituto, lo que él se ganó después de haber trabajado porque quería, porque el deseo de saber lo llevaba. Sí. Relee, porfa. Además, se pusieron a disposición del profesor de neuropatología un laboratorio para trabajos anatómicos y fisiológicos, un museo de patología, un taller de fotografía y vaciado de moldes en yeso, una sala oftalmológica, un instituto eléctrico e hidroterapéutico. Todo ello dentro de las instalaciones del gran hospital. Así se dio a Charcot la posibilidad de asegurarse la colaboración permanente de algunos de sus discípulos designados para dirigir esos institutos. Esos institutos ahí. Veremos cuando empecemos a leer los casos que vamos a seleccionar para contrastar desde la crítica que le hace Freud cómo lee Freud esos casos. Veremos cómo se utiliza todo esto, los moldes de yeso, el laboratorio, la fotografía, por qué, para qué. Bueno, pero teniendo esa idea global, no me voy a detener ahí. Viene lo que sí nos interesa, es esta semblanza un poco que nos habla de quién era Charcot para Freud. Continúa leyendo, porfa, Luis, el hombre. El hombre a quien se le han brindado todos los recursos y capacidades terapéuticas, tiene hoy 60 años de edad. Posee la vivacidad, alegría y perfección formal en el discurso que solemos atribuir al carácter nacional de los franceses, pero al mismo tiempo la paciencia y alegría en el trabajo que generalmente atribuimos a nuestra propia nación. Atraído por esta personalidad, pronto me limité a visitar un solo hospital y a seguir las enseñanzas de un solo hombre. Renuncié a mi eventual asistencia a otras clases, luego que me hube convencido de que en ellas, las más de las veces había que contentarse con un bien articulada de retórica. Solo las autopsias forenses y conferencias del profesor Brouder en la morgue rara vez dejaba de asistir. Exacto. Miren ese detalle. Es que
nosotros hablamos ahora del discurso universitario, pero eso no quiere decir que en la universidad no haya un discurso también que llegue al corazón de los estudiantes, lo hay. Yo no, para mí no es que haya y que el discurso psicoanalítico solamente está en los consultorios o entre los analistas, no, también entre los analistas hay discurso universitario, eso se traslapa a veces, ¿cierto? Así que pero sí aquí nos damos cuenta de ese rasgo, de esa característica de lo que no es auténtico, ¿cierto? Cuando se trata de transmitir una enseñanza, sea en la universidad o en cualquier ámbito. Y es esto, renuncié a mi eventual asistencia a otras clases luego que me hube convencido de que en ellas, las más de las veces, había que contentarse con una bien articulada retórica. Y no es de retórica de lo que se trata en Charcot, no. Se trata de esto, de otra cosa distinta, y es, por ejemplo, la perfección formal en el discurso que solemos atribuir al carácter nacional de los franceses, ¿sí? Una perfección formal. Realmente ellos tienen un método, no sé si todavía, si viene de allá, pero ellos sí tienen un método constituido en ese sentido. Pero es una perfección formal que en Charcot está unida, está en relación, está vinculada con la paciencia y alegría en el trabajo que generalmente atribuimos a Alemania, ¿cierto? A Alemania. O sea, no es algo aburridor, ¿cierto? Maluco, que carga, ¿cierto? Sino que hay paciencia y alegría que se une a esa perfección formal que él tenía como propia de su formación como francés, porque era típico de los franceses. Y a pesar de, bueno, a pesar de sus 60 años, podría uno decir, había esa vivacidad y alegría también, que son dos características de la manera de ser de Charcot. ¿No? Y que mostraban algo más allá, no era no era un semblante, ¿cierto? No era un teatro, sino que era algo auténtico. Entonces, repito, el hombre a quien se le han, para que vamos cerrando ya hoy, el hombre a quien se le han brindado todos esos recursos y capacidades terapéuticas y que tenía 60 años, tiene estos rasgos de carácter, ¿cierto? La vivacidad, la alegría, perfección formal en el discurso, la paciencia y la alegría en ese trabajo, y que implicaba que no era una falsa retórica, sino algo esencialmente auténtico. Por eso su elección. Pronto me limité a visitar un solo hospital y a seguir las enseñanzas de un solo hombre, pero ya sabemos por qué. Nada que ver con una admiración ciega, ¿cierto? Que es la idea que transmite Strachey y que sigue Jones. Cuando uno mira lo de Jones también está como por esa misma línea, ¿no? Era la autenticidad de un deseo lo que enganchó el deseo también de Freud. Y bueno, ya lo otro que es de su propia experiencia, la autopsia forense, eso sí no se lo podía él perder tampoco. Bueno, tenemos por hoy aquí. Les agradecemos su asistencia y bueno, pues esperamos en la próxima para continuar con nuestras preguntas y con esta lectura de los textos de Freud sobre Charcot. Hasta la próxima. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Victoria. gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.